Hola amigos, bien, acá nos encontramos en el par de Ethereum contra USDT en OKX en TradingView. Acá abajo te dejo mi link de referidos de TradingView si quieres traer con descuento como un profesional. Perfecto, entonces, primero que todo, voy a traer esta operación en OKX, ¿listo? Entonces, vamos por acá a buscar GTH contra USDT en Perpetuos, míralo acá. Lo siguiente que vamos a hacer es que tenemos que tener dólares disponibles para tradear en la parte de trading. Entonces me voy acá y voy a transferir desde mis fondos a mi cuenta de trading. Mira, de fondos a trading. ¿Listo? Voy a transferir unos $2,100, 2,100 para colocar los $2,000 a esta operación. Listo, ya estamos acá listos para tradear. Entonces me voy a venir por acá a TradingView y te voy a mostrar el análisis que voy a hacer. Vamos a ir a 4 horas. Siempre hay que analizar temporalidades altas. Entonces, en 4 horas, ¿yo qué estoy viendo? Este indicador que me está mostrando esta oportunidad, este bloque rojo, se llama Order Block Detector de Luxalgo. Míralo acá. Esa es la configuración que le tengo. Order Block Detector de Luxalgo. Lo configuras igual y te da esta zona de reacción. Y el Smart Money Concepts me da los valores de premium, equilibrio y descuento, ¿cierto? Ya conoces cómo yo lo he configurado en videos anteriores. Entonces acá en 4 horas lo que quiero mostrarte es que tenemos un hermoso gap, míralo acá, este gap que tiene acá, un gap bajista, perdón, viene hasta acá abajo. De hecho el precio ya se metió dentro del gap. Lo voy a colocar de color morado para indicar que es un gap bajista. Y también voy a marcar por acá este bloque rojo que me está dando el Order Block Detector en rojo, indicando que es una zona de reacción importante también. Entonces, la confluencia de un Order Block de estos, ¿sí? Junto con este FBG es gasolina para el precio. Entonces, me bajo a temporalidades de 5, 3 o 1 minuto y voy a buscar una entrada en short. Entonces, como puedes darte cuenta acá, una confirmación es que el premium está dentro de ese FBG de 4 horas, que es este acá, lo voy a colocar acá, FBG de 4 horas, ¿listo? Y también el premium quedó solo con este flechazo, entonces allá nos está dando entrada. Yo voy a entrar, saco esto, lo coloco por acá, coloco un poco arriba en este order block de acá el stop loss por protección y en una relación 2-1 voy a colocar por acá abajo el take profit por ahí. Y voy a colocar 4 take profits parciales, por supuesto, por ahí. Y vamos a crear esta operación, por supuesto, acá en OKX, colocándole $2,000. Entonces ahí ya me está dando entrada. Vamos a entrar rápido. Apalancamiento 20X a mercado. Coloco entonces acá $500. Activo el take profit. El TP1, míralo acá, 2,556, 2,556.28. Y el stop loss dijimos que era 2,603, 2,603.67. Vender short, ya se nos está yendo. Entremos rápido. Colocamos el otro, 500. El TP2 es 2,539.66 y el stop loss 2,603. 2,603.67. Vender, confirmar. Otros $500 para el TP3, que es 2,523. 2,523.49. El mismo stop loss 2,603.67. Vender, vender. Y el último, otros $500. El último TP es este 2,508. 2,508.75. Stop loss 2,603.67. Vender, confirmar. Listo, ya los creamos. Ya viste el análisis que hice. Listo. Nos devolvemos acá entonces. Vámonos aquí a OKX y vamos a verificar entonces por acá la operación. Estamos en 1 minuto y entonces por acá tenemos el stop loss. Tenemos los 1, 2, 3, 4 take profits. Entramos un poco tarde, pero lo logramos hacer.
antes de que se nos fuera la oportunidad. Bueno, importante, como vamos en short, el stop loss debe ser menor que la liquidación. Por si se nos va en contra el precio, pues nos saque el stop loss y no nos liquiden. Entonces, por acá está el stop loss, mira, 2603 es menor que la liquidación 2683. Entonces estamos protegidos por el stop loss para que no nos liquiden. Perfecto, hecho eso, lo único que resta es esperar a que se desarrolle esta operación y se alcancen los take profits.